La Fundación Renacer con Amor. El Grupo Familias Púrpura. La Fundación Somos Fénix. Y el Grupo Amigos Púrpura. Presentan. La valentía se ha disfrazado de epilepsia en el marco de la celebración de la Semana Púrpura 2019. Buenas noches. Seguimos en nuestra Semana Púrpura. Hoy nos acompaña la doctora Rosa María Morales con la videoconferencia Nutrición, dieta cetogénica, efectos en los pacientes, alimentos y tips de manejo. El orden de la actividad es el siguiente. Tendremos una experiencia de vida de uno de nuestros colaboradores y posteriormente tendremos la videoconferencia. Durante la misma, los invitamos a hacer sus preguntas. Al finalizar, se responderán algunas de las inquietudes y otras serán resueltas por nuestros especialistas en el transcurso de la semana. Mi nombre es Ana Milena Segura, soy persona con epilepsia desde los 8 años. Cuando me diagnosticaron epilepsia, fue duro para mi familia, fue duro para mí, pero como estaba pequeña, pues se asumió normal y tomando los medicamentos, pues tuve una infancia normal. Sin embargo, en el colegio, con las compañeras, siempre hubo un rechazo, hubo unas dificultades que me tocaba sortear y pues siendo pequeña es difícil manejarlo porque pues uno no sabe el tema y pues siempre es complicado, pero siempre tuve la ayuda de compañeras que se acercaron a mí y me aceptaron y pude salir adelante en esa época. Ya en la universidad las cosas cambiaron. Yo recibí el Señor, conocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me partió la vida en dos y yo le pregunté a Él y lo reté a que si Él sanó en su época, cuando estaba aquí en la tierra, me podía sanar a mí. Así que Él se mostró y efectivamente tuve un proceso de sanidad en la cual las crisis cesaron hasta llegar a cero y pude ser libre de la epilepsia. Eso marcó mi vida, marcó el hecho de que yo sé que tengo un Dios que puede sanar, que puede dar libertad de este tipo de cosas, aunque en este momento sigo controlada con medicamentos, aquí tengo que tener cuidados en la alimentación, en dormir, en las actividades que realizo, en estar tranquila. He podido salir adelante, he podido hacer cosas y mi objetivo en este tiempo es tratar de que la gente pueda conocer de la epilepsia, pueda saber que puede ser manejada, que puede ser controlada y con la ayuda de Dios puedan salir adelante. Si hacemos eso, si nos tomamos de la mano de Dios, podemos salir adelante, podemos hacer las cosas y vivir una vida totalmente normal. Por otra parte, es importante mirar que así se tenga epilepsia, uno puede salir adelante, uno puede cambiando la vida de uno, cambiando los hábitos, uno puede salir adelante y no ver a la epilepsia como un obstáculo, sino como una plataforma para sobrepasar, para sobrellevar las cosas y para que no sea una limitante, sino sea algo que nos potencialice y seamos mejores personas, seamos mejores personas con la familia, en los ámbitos, en el colegio, en el trabajo, en cualquier área, porque podemos salir adelante, porque somos personas normales y podemos desempeñarnos en cualquier área, podemos hacer todo lo que nos propongamos con la ayuda de Dios. Así que invito a que las personas tomen esto como un reto, tomen a la epilepsia no como algo que les pueda frenar, sino algo que les pueda ayudar para potenciar, para que puedan salir adelante, como yo lo hice, como muchas personas lo han hecho, y el propósito sea compartir que la epilepsia se puede superar, la epilepsia se puede llevar de una manera tal que podemos vivir de una forma normal y ser exitosos en la vida. Nuestra Gracias. conferencista invitada en la noche de hoy es la doctora Rosa María Morales, nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, nutricionista de la Unidad de Cuidados Especiales y Pediatría de la Clínica Universitaria Bolivariana, nutricionista de dieta cetogénica y errores innatos del metabolismo del Centro Neurológico Pediátrico Integral CENPI, docente de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Pontificia Bolivariana. Bueno, un saludo muy especial a todos los que me están escuchando.
El día de hoy les voy a hablar sobre dieta cetogénica. Mi nombre es Rosa María Morales Gil, soy nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia. Realicé un diplomado en errores innatos del metabolismo del INTA en Chile, donde me capacité sobre dieta cetogénica. Actualmente me desempeño como nutricionista del Centro de Atención Neurológica y Pediátrica de Antioquia CENPI y en la Clínica Universitaria Bolivariana. Soy la nutricionista del programa Alimentando la Esperanza, donde vemos a los pacientes con epilepsia de la ciudad de Medellín. El día de hoy vamos a revisar todo lo relacionado con dieta cetogénica y vamos a comenzar con ese significado de qué es una dieta cetogénica. La dieta cetogénica es una dieta que se caracteriza por tener un alto contenido en grasa, es baja en carbohidratos y tiene un adecuado contenido de proteínas. Siempre se respeta como la proteína, el requerimiento que tenga el paciente, sea niño o sea adulto, y obviamente es una dieta que es cuidadosamente controlada. Si miramos abajo en porcentajes, la dieta cetogénica tiene más o menos un 90%, entre un 85 y un 90% de su composición es grasa o lípidos, como los llamamos también. Solamente nos queda un 10%, que entonces sería, respetando el requerimiento de proteína, en promedio un 6%, nos queda un 4% de carbohidratos, y está diseñada para similar los efectos bioquímicos de lo que pasa cuando estamos en ayuno. Se ha visto que cuando hay ese ayuno es donde se consigue controlar las convulsiones. Entonces lo que busca la dieta cetogénica es como similar ese efecto para controlar las convulsiones. ¿Cuáles serían los objetivos de la dieta cetogénica? Lo que busca la dieta es mejorar el control de las crisis y mejorar el patrón electroencefalográfico a través de la producción de los cuerpos cetónicos. Nos vamos a grabar esa palabrita, cuerpos cetónicos, van a ser nuestros actores principales en esta dieta cetogénica. La dieta cetogénica también busca prevenir el posible deterioro neurológico, ya que si disminuyen las convulsiones, pues podemos frenar ese deterioro neurológico. También disminuir el uso de medicamentos antiepilépticos en el caso de las terapias múltiples. Ojo que si esto es ya a criterio médico del neurólogo, cuando ve alguna de las eficacia de la dieta, pues él es el que disminuye esos medicamentos. Siempre vamos a buscar mantener un crecimiento adecuado en el caso de los niños y en el caso de los adultos, que no haya una pérdida de peso, que el estado nutricional sea óptimo y adecuado. Y promovemos un mejor bienestar para nuestros pacientes, obviamente también para sus familias. Al haber un control de esas convulsiones, pues vamos a tener unas familias que están más tranquilas y más adecuadas. Miremos un poquito de esa historia de la dieta cetogénica. Esto viene desde hace muchos años. Miremos, por ejemplo, en la Biblia, ahí les doy como esas referencias donde se habla del ayuno, ¿sí? Desde hace muchos años hablamos del ayuno y de otros regímenes alimentarios para el tratamiento de la epilepsia. La aplicación de la dieta cetogénica refractaria desde 1920, en donde se empezó como a mirar esa composición de esa dieta cetogénica, donde mirábamos, por ejemplo, ese alto contenido graso y bajo contenido de carbohidratos, y así simulaban un estado metabólico del ayuno. El primer reporte moderno y donde vemos, por ejemplo, los primeros reportes de la literatura en 1911, 1921, donde hay alguna serie pequeña, por ejemplo, de pacientes donde se demuestra la eficacia del ayuno prolongado en el control de las convulsiones. En 1921, la Clínica Mayo propuso la actual dieta, donde se ocurrían, por ejemplo, esos factores o esos cambios bioquímicos en el ayuno, que eran la acidosis, la deshidratación y la cetosis, y desde ahí empezaron a llamarlo como dieta cetogénica. Y vieron que esa dieta cetogénica, sobre todo acuérdense que les contaba sobre
esos actores principales que eran las cetonas, era donde esas cetonas se le atribuían las propiedades anticonvulsivantes. Miren que desde 1900 en esa época se internaban a los pacientes en una clínica y se les producía un ayuno. O sea, se decía que los pacientes no comían absolutamente nada. Obviamente, los síntomas gastrointestinales y los síntomas del azúcar en la sangre, que es la glicemia, pues obviamente dijeron, los pacientes tenían demasiados síntomas y por eso esta dieta de pronto no se dejó de utilizar por un tiempo. Pero ya en la época actual lo que ya se determina es no meter al paciente en una hospital y no ocasionar un ayuno, sino ir cambiando como los alimentos, que es lo que vamos a ver en el transcurso de la presentación. Miremos, por ejemplo, si analizamos esta pirámide que está al lado derecho, miren la pirámide paleolítica, cuál es su base o cuál es como su mayor contenido. Miren que serán las proteínas, las grasas, los aceites, luego eran las verduras y por último eran las harinas o el pan o esos carbohidratos. Y miren la pirámide nutricional tradicional, o sea, la actual. ¿Cuándo se cambió? No sabemos. Miren, por ejemplo, al final, o sea, la base, que es lo que más consumimos, son las harinas, esos cereales. Luego serían las frutas y las verduras y en el tercer espacio serían las proteínas y por último las grasas. Entonces realmente miren que esa pirámide paleolítica, estamos hablando de esa era paleolítica y estamos diciendo que antes manejábamos como si fuera una dieta cetogénica. Miremos por ejemplo más adelante, más adelante, entonces miremos por ejemplo cómo funciona la dieta. Usualmente el cerebro, ¿cuál es el principal combustible del cerebro? Es la glucosa. ¿Y qué es la glucosa? Son los alimentos que tienen alto contenido de carbohidratos, como el pan, la pasta, la papa, el arroz, la arepa. Algunas verduras y algunas frutas también tienen carbohidratos. Entonces, ¿qué pasa en la dieta cetogénica? Cambiamos ese combustible del cerebro. Entonces ya no vamos a utilizar la glucosa, sino que utilizamos los cuerpos cetónicos. ¿Y de dónde salen esos cuerpos cetónicos? Salen de las grasas, como los aceites, las mantequillas, el aguacate, el coco, las nueces y las semillas. Al utilizar esos alimentos como fuente de energía, es donde ahí se degrada y producen las cetonas, que es el causante o es el posible mecanismo de la acción de la dieta. Recordemos que todavía no se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción de la dieta cetogénica, pero las cetonas están indicadas en este mecanismo. Miremos acá en este esquema cuáles son como las rutas metabólicas para que el cerebro obtenga la energía. Entonces, si es a través de la glucosa, que ya miramos cuáles son esos alimentos que me aportan esa glucosa, entonces entra a un ciclo que se llama la glucólisis, utiliza el piruvato, luego se va a acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs, hay una producción de energía. Y si utilizamos, por ejemplo, los ácidos grasos, o sea, las grasas, entonces hay una beta oxidación que se da a nivel de la mitocondria, luego se produce el acetil-CoA, produce los cuerpos cetónicos y también produce energía. Entonces, dependiendo de cuál sea la ruta metabólica, lo que nos interesa es que nuestro cerebro tenga esa energía necesaria. Y en este caso, también vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, siempre se ha dicho, ¿cuál es el mecanismo? Son los cuerpos cetónicos. Ellos son los productores o son los, digámoslo así, nuestros principales actores en esta dieta. Cuando, por ejemplo, nosotros en nuestro organismo suprimos, o sea, empezamos a hacer la dieta, ¿qué empiezan esas, por ejemplo, de 4 a 6 horas? ¿Qué empieza a hacer el organismo? Entonces, hay unos depósitos de glucógeno que están a nivel del hígado y a nivel del músculo. Él ya se los acaba, se los gasta, y cuando ya se los gasta, entonces el organismo tiene que decir, bueno, yo tengo que buscar la manera de buscar energía. Entonces empieza a coger el tejido adiposo, empieza a gastar esas grasas
Eso se produce a nivel del hígado, hay una beta oxidación que es en el paso 3, se produce pues unas acetonas, sobre todo el beta hidroxibutirato, y de ahí se producen los cuerpos cetónicos que son los encargados de darnos la energía al cerebro, a los músculos y al corazón. Los cuerpos cetónicos son liberados al torrente sanguíneo y atraviesan la barrera hematoencefálica, que es la que está en el cerebro, y son utilizados como fuente de energía por las neuronas. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo de acción de la dieta cetogénica para disminuir las convulsiones, pero lo que sí se sabe es que los cuerpos cetónicos producen un cambio en el contenido de los aminoácidos que hay a nivel del cerebro y reducen los niveles de aspartato y aumenta la tasa del GABA. Ese GABA es la descarboxilización del glutamato y el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. No se me vayan a enredar, sino que simplemente para que sepan que se sospecha que los cuerpos cetónicos también estabilizan el pH y la osmolaridad y que hay ciertos ácidos grasos que se elevan en la dieta que impiden rápidamente el canal de sodio, que es el que depende del voltaje, y el canal de calcio, que es lo que disminuye la excitabilidad de la membrana neuronal y la actividad epiléptica. Digámoslo así, en términos un poquito más fáciles de entender, son los que me pueden de pronto controlar ese nivel eléctrico o ese nivel energético del cerebro. Entonces ellos son como los que son, por eso les decía que son los actores principales en esta dieta. Hay diferentes tipos de dieta. Miremos por ejemplo en la torta inicial, cuando yo comencé les dije que era una dieta cetogénica. Miremos por ejemplo una dieta regular. La base de la alimentación de la población colombiana, o sea, son las harinas, son los carbohidratos. Nosotros nos consumimos entre un 50 y un 60% de nuestra dieta es a base de carbohidratos. En esta gráfica lo que está en rojo son los carbohidratos, lo que está en verde son las grasas y lo que está azul es la proteína. Entonces miremos que la dieta normal tiene un 50% de carbohidratos, un 30 y un 35% de grasa y entre un 15 y un 20% de proteína. Cuando hablamos de la dieta clásica, que es la dieta cetogénica clásica, estamos hablando de que de aumentar de un 30 a un 35% lo vamos a aumentar a un 90% en grasa, pero miren la diferencia de carbohidratos. Pasamos de un 50 a un 60% a un 2 o a un 4%. Proteína sigue siendo algo similar, pero por eso cuando iniciamos una dieta cetogénica la gente se asusta y la gente dice voy a quedar con hambre. Obviamente porque cambiamos ese porcentaje de carbohidratos abruptamente de un 50 a un 2 a un 4%. Las gráficas de abajo, la que está subrayada en círculo rojo, son las dietas de triglicéridos de cadena media. Miren que más o menos utiliza grasa de un 60 a un 70%, utiliza menos grasa, pero es porque utiliza los triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media me aportan más energía, o sea, en una energía inmediata. Y esos triglicéridos de cadena media son como lo que conocemos del coco, por ejemplo. Una proteína entre un 20 y un 30%, miren que aumenta el valor de la proteína, pero siempre termina siendo lo mismo la restricción de carbohidratos de un 4 a 6%. En este caso utiliza un poquitico más de carbohidratos. Y la otra gráfica es una dieta controlada en azúcares o una dieta reducida en azúcar o de bajo índice glicémico o la dieta Atkins que hemos escuchado. Miren que también la grasa es entre un 60 y un 65%, pero aquí los carbohidratos sí es un poquito más elevado, entre un 10 y un 15%. Entonces hay diferentes tipos de dieta, lo importante es como tener un buen cálculo. Miren por ejemplo la base de la alimentación colombiana. Estas son las guías de la alimentación colombiana descritas por el ICBF para toda la población. Y miren que por ejemplo en lo que es azúcares siempre nos han dicho que nos tenemos que cuidar, pero en las grasas también. Hay un mayor, la mitad del plato pues son de cereales, raíces, tubérculos y plátanos, que también son carbohidratos. Y la otra mitad es de frutas y verduras. Lo que pasa es que nuestra cultura, digámoslo así, es de pronto somos más selectivos a lo que son los dulces, los postres, las harinas,
el pancito, la arepa, entonces tenemos que ir modificando esta cultura. Miren, por ejemplo, esta es la pirámide o la guía alimentaria para una dieta cetogénica. Miren que abajo significa qué es lo que más vamos a consumir, en este caso serían las grasas. Miramos el aguacate, miramos el coco, los aceites, las mantequillas. En el otro espacio miramos todo lo que son las proteínas de origen animal. En el tercer espacio encontramos lo que son verduras, huevos, algunos quesos y por último encontramos lo que son frutas, verduras, semillas, frutas solamente y semillas y algunas leguminosas, ¿sí? ¿Qué debemos excluir? Siempre nos dicen cómo son los alimentos carbohidratos, entonces lo que son lácteos, maíz, frijoles, arroz, azúcar y eso. Esta es una guía, ¿sí? Pero cuando ustedes hagan una dieta cetogénica, obviamente su nutricionista o la persona que le hizo el plan, que pues, la nutricionista es la persona más encargada, es la que le va a decir cuántas porciones de cada grupo de alimentos debe consumir. Lo que quiero siempre que se fijen, miren por ejemplo la dieta clásica. La dieta clásica es una dieta que se basa en un tipo de grasas que se llaman triglicéridos de cadena larga. De acuerdo como a la relación, o sea, 3:1 o 4:1, no sé, esa relación es como la tasa cetogénica, ¿sí? Entonces, a mayor tasa cetogénica, miren la clásica 4:1, hay menor, me queda un menor porcentaje para esos carbohidratos y esa proteína. Y miren, por ejemplo, los triglicéridos de cadena media tienen un 71%, que obviamente el 60% de esas grasas se tiene que dar a base de triglicéridos de cadena media, que por ejemplo es el aceite de coco o alguna fórmula que tenga esos triglicéridos de cadena media, y le da un porcentaje un poquito mayor a los carbohidratos. Lo mismo que las dietas combinadas o las dietas bajas en índice glicémico. Entonces, de acuerdo como a la dieta que se escoja, es como el porcentaje que tiene de grasa o que tiene de carbohidratos o que tiene de proteína. Pero lo que les quiero como resumen de este tipo de dietas es que miren que siempre va a haber un control de esos carbohidratos. Hay dietas que son más flexibles que otras. Por ejemplo, en la dieta Atkins es una dieta que uno recomienda mucho para los adultos. No hay que pesar tanto los alimentos. Se puede dar, por ejemplo, la proteína un poquito más libre, digámoslo así. Hay una disminución de ese porcentaje de grasas. Entonces es una dieta como de pronto un poquito más flexible, sobre todo por ejemplo, para los adolescentes, para los adultos que de pronto tienen ahí de pronto un poquito más de rechazo a estas dietas tan estrictas. Lo mismo que la dieta de bajo índice glicémico. Son dietas que de pronto son un poquito más liberadas en proteínas, entonces pueden incluir proteínas en esos entre comidas así a libre, entonces no van a sentir de pronto o no van a tener como esa necesidad de picar tanto. Pero la dieta clásica, que es la que está en la parte de abajo, sí es muy estricta, tiene que tener un pesaje adecuado de los alimentos, tiene que tener un control y así sean proteínas, yo tengo que no me puedo pasar de las recomendaciones de la proteína o del número de porciones que sean calculadas. Sabemos que siempre tenemos que mirar cuáles son o cuál es el porcentaje de gramos de carbohidratos que me aportan los alimentos. Sabemos que las grasas naturales como la mantequilla, el aceite, el aguacate, la crema de leche, proteínas como los pescados, el marisco, las carnes no tienen carbohidratos, los huevos. Ustedes pueden revisar en las tablas nutricionales de los productos que utilizan y verán que van a encontrar carbohidratos ceros o menos de 1 gramo. Ya, por ejemplo, lo que son las frutas y las verduras tienen en algún momento tienen gramos de carbohidrato. Todo esto se debe contar en una dieta, por eso debemos calcular y debemos entregarle pues como al paciente una lista donde les digamos cuáles serían esas porciones y todo esto debe ir calculado de acuerdo a las necesidades energéticas de cada paciente. ¿Para qué pacientes está indicada la dieta cetogénica? Entonces está indicada para aquellos pacientes que tengan crisis generalizadas o pacientes que tengan una epilepsia refractaria. ¿Qué es refractario? Es un paciente que tenga, por ejemplo, una resistencia a los fármacos, como lo dice, por ejemplo, la Clínica Mayo en el 2003, que la dieta cetogénica debe ser considerada para cualquier niño con epilepsia refractaria.
en donde la terapia farmacológica haya fallado. Por ejemplo, especialmente en algunos síndromes como el del Lennox-Gastaut, es ideal, por ejemplo, iniciar una dieta cetogénica y es de primera línea, o sea, tratamiento número 1 para la deficiencia del transportador de la glucosa 1 y para la deficiencia de la piruvata deshidrogenasa. Hay otros síndromes que, de acuerdo al neurólogo, si lo ve conveniente, por ejemplo, como la hiperglicinemia no cetósica, que es una enfermedad de un error innato del metabolismo, se utiliza en algunos casos esta dieta cetogénica. Entonces, ¿cómo sé yo que el paciente puede ser candidato a recibir la dieta cetogénica? Si cumple con algunos criterios. Primero, si tiene un diagnóstico de epilepsia refractaria, si obviamente tiene un diagnóstico previo del médico tratante, él es el que lo debe de formular, y por ejemplo algunos síndromes como el de Lennox-Gastaut, que ya se los había mencionado, el síndrome de Dravet, el síndrome de Downs, espasmos infantiles, epilepsia en esclerosis tuberosa, epilepsia en síndrome de Rett o displasia corticales es como el principal tratamiento, o en algunos errores innatos del metabolismo como los que les menciono ahí, que pueden de pronto beneficiarse de esa dieta cetogénica. Cuando no sería candidato a una dieta cetogénica, cuando por ejemplo esa restricción de carbohidratos y aumentar ese aporte de grasas, o sea la presencia de esos cuerpos cetónicos, puede empeorar la acidosis, como en una deficiencia del piruvato carboxilasa, una porfiria, unas acidurías orgánicas, un defecto de la oxidación de los ácidos grasos o una deficiencia de carnitina, que son errores innatos, o sea que son problemas ya metabólicos del paciente, o cuando hay una desnutrición de tercer grado o una enfermedad sistémica que impida la administración de la dieta o enfermedades, por ejemplo, hepáticas. Entonces, en ese caso no se puede utilizar la dieta cetogénica. La dieta cetogénica en este momento está siendo utilizada para otro tipo de enfermedades que no sea la epilepsia. Sabemos que tiene muchos beneficios, por ejemplo, para los pacientes con obesidad, para los pacientes con diabetes, para los pacientes con autismo, Parkinson, Alzheimer. También, por ejemplo, están viendo la utilidad en los pacientes con cáncer, sobre todo el cáncer que son tumores, porque disminuye el tamaño o evita que ese tumor aumente de tamaño. Son muchos los beneficios que en este momento están siendo estudiados pues como resultados de la dieta cetogénica. Hablemos un poquito de la eficacia. La dieta cetogénica puede verificarse o puede tener un periodo para ver resultados de entre 2 a 3 meses. ¿Cuáles son los beneficios más importantes de la dieta cetogénica? Son la mejoría de las crisis, la disminución de la frecuencia e inclusive la desaparición total de esas crisis. Hay algunos pacientes que nos dicen que pueden desaparecer por unas semanas, que puede volver a aparecer, o que pueden, por ejemplo, disminuir la crisis, duraba 3 minutos, 10 minutos y ya dura menos. Todas estas son eficacias de la dieta cetogénica. Puede dar, por ejemplo, origen a una reducción o a número de medicamentos antiepilépticos porque hay una disminución de las crisis, pero eso solamente lo puede determinar el neurólogo. Se puede observar mejoría en el comportamiento, en las actitudes cognitivas y en el bienestar general. Y si el niño tolera o el paciente tolera adecuadamente a la dieta cetogénica, se debe continuar por un periodo mínimo de 3 meses y obviamente garantizando pues que se siga rigurosamente, y se puede mantener entre un periodo de 2 a 3 años. Luego se hace como una especie de desmonte después de los 3 años, donde se va desmontando lentamente también la dieta cetogénica. Miremos acá, por ejemplo, en porcentajes. Miremos en el caso, por ejemplo, del síndrome de Dravet, que puede haber entre un 60 y un 70% en la reducción de la frecuencia de las crisis. Hay niños que entre un 10 y un 30% puede tener libre de crisis, ¿sí? Eso depende también de cada paciente. Entonces hay personas que me dicen, pero ¿por qué antes le servía y otras veces no? Es como los medicamentos. Puede que al principio tenga un efecto antiepiléptico, pero después el organismo puede crear una resistencia. Eso también depende de cada paciente y de cada síndrome. Pero lo que sí vemos en esta gráfica es que se reduce prácticamente. Miren, por ejemplo, en el autismo, en la epilepsia, en el síndrome de Rett, se pueden reducir entre un 75 y un 100% las crisis. Al principio, por ejemplo,
cuando comenzamos la dieta es un periodo de adaptación. El niño puede presentar cambios en su estado de ánimo. Yo siempre le digo a los pacientes, tengan paciencia. Esas primeras 2 semanas puede que el niño tenga como si estuviera apático, adinámico, como que no tuviera energía. Recuerden que el cerebro está cambiando su fuente de energía, entonces pueden haber estos síntomas, pero después de unos días va a mostrar normalmente su energía y su actividad. Las porciones al principio pueden percibirse menor, y esto es muy común, por ejemplo, que en la familia empiece, no, vea, el niño va a aguantar hambre, se va a desnutrir, pero recuerden que cuando uno come grasa, ¿qué pasa con la grasa? La grasa se demora más en digerirse y obviamente usted siente más sensación de llenura o sensación de plenitud. Cómase usted algo con grasa, un chicharrón, y usted siente sensación de llenura por mucho más tiempo. Entonces, a pesar de que vemos cosas más poquitas en el plato, no sientan susto porque los pacientes van a tener esa sensación de llenura, pero obviamente cumpliendo con las porciones de grasa que se les prescriba en el tratamiento. Todos los tratamientos o todas las dietas son prescritas para cumplir las necesidades energéticas y de proteínas que tenga un paciente. Y obviamente recordemos que las grasas, que son esos alimentos que nos van a producir esos cuerpos cetónicos, 1 gramo de grasa me aporta 9 calorías, en cambio 1 gramo de carbohidratos me aporta 4 calorías. Entonces mire que 1 gramo de grasa me está aportando más calorías que los carbohidratos, entonces no sientan de pronto ese miedo de que nuestros pacientes van a tener de pronto deficiencias energéticas. ¿Cuáles serían los efectos adversos? Pueden producirse náuseas, vómito, diarrea, sobre todo al inicio o al comienzo de la dieta. Pueden presentar, por ejemplo, hipoglicemias, que es como concentraciones de azúcar baja en sangre, pero estos síntomas desaparecen habitualmente con la continuación y la adaptación de la dieta. Por eso es tan importante que haya como una conversación o un seguimiento con su profesional de salud o profesional de nutrición que le esté asesorando en la dieta. Pueden haber efectos tardíos, o sea, la dislipidemia puede ser un efecto tardío de la dieta, que es cuando se nos sube el colesterol. Puede haber esteatosis hepática, que es cuando hay una infiltración de grasa a nivel del hígado, litiasis renal, que son los comúnmente llamados cálculos renales, o puede haber un retardo en el crecimiento. Todos estos efectos se pueden mejorar con la adecuación de la dieta, sin suspenderla o en la mayoría pues de los casos, pero por eso les decía que debe haber un seguimiento como tal. La dieta al inicio debe ser siempre implementada por un profesional de salud, especialmente por una nutricionista. Si hay un grupo de personas interdisciplinarias, el neurólogo, la neuróloga, el nutricionista, el terapeuta, siempre deben trabajar en conjunto y es la nutricionista la que es la encargada de calcular esa dieta. No podemos buscar dietas por internet porque no tienen, o sea, cada niño o cada persona tiene unos objetivos y unas características individuales, y es necesario determinar el cálculo de esas necesidades nutricionales y calcular la tasa cetogénica. Siempre uno en la primera entrevista evalúa, por ejemplo, cómo es la cultura, cómo son los hábitos, cómo son los alimentos, cómo es lo que comen en la casa, y uno trata de adecuar esa dieta a la cultura de las personas, obviamente pues desde que se pueda, pues como en las características de la dieta cetogénica. Pero realmente lo que genera el éxito del tratamiento también es calcular esas tasas cetogénicas para que produzca ligero esas cetonas en sangre. Si no hay cetonas, pues no va a haber ese factor antiepiléptico de lo que hablábamos antes. Por eso siempre en cada consulta se supervisa el crecimiento del niño o del adulto, donde se analiza el peso, donde analiza su estado nutricional y si es óptimo o no. También se debe efectuar periódicamente análisis de sangre, sobre todo exámenes, por ejemplo, el perfil lipídico, donde vamos a mirar cómo es el colesterol LDL o HDL, que es el bueno o el malo como lo conocemos. Vamos a mirar esas pruebas hepáticas, a ver cómo está ese hígado funcionando, y vamos a mirar esas cetonas en sangre para evaluar la dieta o para mirar qué cambios debemos hacer en la dieta.
Siempre tenemos que tener en cuenta que el pesaje en los alimentos es muy importante en esta dieta, por eso debemos tener como una balanza electrónica digital siempre que podamos, y se debe hacer el pesaje de los alimentos en crudo. Siempre es importante también pesar, si tenemos alguna fórmula especial para la dieta, pesarla siempre todos los días. No tener, no, yo ya me sé el calculito de este alimento, no, es tratar de pesarlo siempre. Siempre en concepto de lista de intercambio es que se le entrega al paciente un grupo, como una lista de cada grupo de alimentos por los cuales ustedes pueden intercambiar. Ejemplo, grupo de las carnes. Entonces sabemos que una porción de carne son 100 gramos. Puede cambiarlo por 100 gramos de carne de res, por 100 gramos de pechuga, por 100 gramos de atún, por 100 gramos de carne de cerdo. Lo mismo que en los quesos o sustituto. Entonces lo puedo cambiar por un huevo, lo puedo cambiar por 2 tajadas de jamón. Entonces se entrega una lista de alimentos con su peso y su equivalencia en medida para que la familia o el paciente pueda intercambiar dichos alimentos. Entonces, si a usted no le gusta, por ejemplo, el jamón, pueden cambiarlo por un huevo y se asemeja a su aporte calórico y proteico. Los suplementos, como a veces en la dieta cetogénica hay una restricción de algunos ciertos alimentos, entonces puede condicionar la deficiencia nutricional. Puede considerarse suplementar con multivitamínicos, pero estos tienen que ser libres de azúcar, o sea que no sean en jarabe ni en gomitas, sino que sean libres de azúcar. Pero esto también lo debe determinar el nutricionista, porque de acuerdo a la dieta ya uno determina si necesita alguna suplementación. Siempre debe haber un monitoreo para una correcta evaluación de la eficacia de la dieta cetogénica. Uno de los monitoreos más frecuentes serían los cuerpos cetónicos, que los podemos utilizar o los podemos medir en la orina como por medio de unas tirillas, o cetonemia, que sería medirlos en sangre. Los fármacos o los medicamentos que tengan los pacientes siempre los debemos también analizar, porque hay algunos fármacos, sobre todo los que vienen en jarabes, que pueden contener azúcares. Esto se puede modificar o se tiene que modificar para poder, con la ayuda del personal de la salud, para poder también, porque si algún fármaco me está aportando carbohidratos, pues entonces me va a reducir la eficacia de la dieta cetogénica. Y el paciente solamente podrá ingerir lo que está prescrito en su plan. Puede utilizar endulzantes artificiales o edulcorantes, que los conseguimos ya muchos en el mercado, como para darle esa sensación de dulce, pero obviamente deben ser todos libres de carbohidratos. Como recomendaciones, entonces tenemos que debemos seguir las indicaciones de la dieta, no podemos aumentar o disminuir las porciones así libremente. Siempre debemos pesar los alimentos como se los mencionaba anteriormente. Debemos evitar la monotonía, por eso debemos incluir siempre variedad de alimentos o de preparaciones novedosas. Debemos ser ingeniosos. Yo tengo mamás muy ingeniosas que están buscando, como siempre, variedad en esas preparaciones. Debemos ofrecer los alimentos con constancia y paciencia, mucha paciencia, porque si este alimento fue rechazado, podemos ofrecerlo nuevamente cambiando la presentación o cambiando alguna estructura del alimento. Nunca podemos suspender ningún medicamento sin previa autorización de su médico tratante, y no podemos omitir la comida. Ninguna comida. Hay niños que de pronto se nos quedan dormidos o se nos atrasa alguna comida, pues lo que estaba determinado en ese tipo de alimentos se lo podemos incluir en otro. ¿Cuáles son los alimentos permitidos en esta dieta? Entonces encontramos lo que son las proteínas: carne de res, cerdo, pollo, pescado, atún, mariscos, hígado, vísceras, ternera, jamón, huevos de codorniz, salchicha, quesos variados, que también hace parte de esas proteínas, grasas como el aguacate, el aceite de oliva o el aceite vegetal con el que usted cocina, de girasol, de canola, de soya, el aceite de coco, las aceitunas, nueces y semillas como el maní, las nueces, el marañón, almendras, pistachos, verduras, especialmente por ejemplo las de hoja verde y crudas, pero también usted puede utilizar algunas verduras como la auyama, la zanahoria, el tomate, el apio, la cebolla, lo que comúnmente utilizamos en la casa. Y frutas, pero obviamente las frutas deben ser medidas en unas porciones adecuadas de esa lista de intercambio que les mencionaba antes, que le entregamos en la dieta.
¿Cuáles son los alimentos no permitidos en esta dieta? Entonces sabemos que todo lo que contenga azúcar, panela o miel de abeja, que son esos carbohidratos que llamamos carbohidratos simples, todos los alimentos preparados con esto como dulces, gaseosas, algunos, por ejemplo, derivados lácteos que contienen mucho azúcar, la leche porque igual tiene un carbohidrato, entonces no lo utilizamos. Algunas frutas que de pronto puedan tener un alto contenido de azúcar, sobre todo en sus porciones, algunos jugos comerciales y por ejemplo en algunas dietas se puede utilizar harinas, pero esto es de acuerdo al cálculo que les mencionaba antes, que se hace de acuerdo también como a cada paciente. Acá les traje un ejemplo de menú. Estos son fotos que me envían los pacientes. Por ejemplo, un desayuno puede ser un huevo frito con aguacate o un huevo en tortilla, le podemos agregar cebolla, espinacas y lo acompañamos de una salchicha de pavo o jamón. Mire que es cambiar totalmente el concepto de alimentación a veces de nuestra cultura. Sabemos que no, es que yo sin la arepita, sin el pancito no puedo vivir, pero mire que podemos hacer preparaciones que se ven lindas, que se ven atractivas y que son ricas de sabor y no utilizar, por ejemplo, carbohidratos en ellas. Miremos, por ejemplo, este almuerzo. Es un pescado con crema de leche y cilantro, una salsita que se ve rica, verduras con aceite de oliva y aguacate. Miremos, por ejemplo, una cena, puede ser un pollo asado, aguacate, ensalada de lechuga y tomate con aceite de oliva. Y entre comidas podemos utilizar, acá podemos utilizar cualquier marca, estos son foticos que me envían los pacientes, pero podemos utilizar queso pera, de los que no tengan relleno de bocadillo ni arequipe, podemos utilizar chicharroncitos que ya venden de muchas marcas en muchos supermercados que son muy económicos, maní, nueces, marañón, pistachos, que puede ser cualquier marca, gelatinas que las podemos combinar por ejemplo con crema de leche, gelatinas obviamente que no tengan azúcar, leche de almendras o leche de coco que ustedes la pueden hacer. Obviamente se llama leche de almendras o leche de coco, pero es mal llamada leche. Es una bebida de almendras o leche de coco, o bebida de coco, perdón, que se puede hacer en la casa utilizando almendras, utilizando coco. Y debemos siempre revisar en las etiquetas de los alimentos. Siempre, ojalá este hábito lo hiciéramos todas las personas, y es revisar su contenido de carbohidratos. Miren, por ejemplo, siempre en los ingredientes, no en la tabla, sino en los ingredientes, siempre los primeros 5 ingredientes que aparecen son lo que más contiene el producto que usted va a utilizar. En este caso, acá les pongo aquí en carbohidratos, por ejemplo, que diga, si acá dice azúcares o sugar, 0, miren que este producto no tiene ningún azúcar. Y si miramos el total de los carbohidratos, no sé si se alcanza a ver bien, dice 1 gramo, o sea, debe contener menos de 1 gramo, que estamos seguros de que ese alimento no tiene carbohidratos. Y una de las recomendaciones que le daba es tener una variedad en las preparaciones. Ya hay muchísimas recetas en este momento donde no utilizamos ninguna harina. Por ejemplo, en este caso les traje un pan de coco que mire que tiene huevos, tiene harina de coco, que pues, realmente el coco no es es una grasa, tiene linaza, pero podemos cambiar la linaza, por ejemplo, por harina de almendras, que también se puede hacer. Usted misma puede comprar las almendras y triturarlas en que le queden polvo, y la harina de coco, el coco deshidratado sin azúcar, que ya en cualquier parte se consigue y es súper económico. Usted lo puede también triturar en una licuadora y que le quede en polvo, y lo utiliza con mantequilla, crema de leche, stevia, que es el endulzante pues como que utilizan en esta preparación. Puede utilizar cualquier endulzante que usted quiera, sal y polvo de hornear. Mire la foto como queda de rico, de agradable. Usted puede hacer, por ejemplo, galletas para los niños, podemos hacer cupcakes y en el cumpleaños ofrecerle una tortica a nuestros hijos de esto. Y miren que no estamos utilizando ningún tipo de carbohidratos, y es una preparación pues que visualmente es atractiva. Miren, por ejemplo, en la foto de ahí de la tortilla,
uno puede hacer una tortilla y semejarlo como si fuera la harina y usted ya lo puede rellenar de aguacate, le puede echar queso, le puede echar jamoncito y queda una preparación visiblemente muy atractiva y una preparación muy rica y nuestros niños se van a ir adaptando o nuestros adultos se van a ir adaptando a esta dieta. Para terminar, les dejo con esta frase de Hipócrates: que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Muchas gracias. Para terminar, nos gustaría que nos enviaran sus opiniones, recomendaciones y nos cuenten qué les quedó de aprendizaje de la videoconferencia. Estaremos pendientes de responder sus inquietudes. Adicionalmente, les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Renacer con Amor, Familias Púrpura, Somos Fénix Guerreros y Guerreras y Amigos Púrpura. En Instagram nos encuentran como @familiaspúrpura, @renacer con amor y @amigos púrpura. En Twitter nos encuentran como @amigos púrpura. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube @amigos púrpura. Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan una excelente noche.